Un buen día, saludo a todos mis hermanos, a mis seguidores de 300 de Gedeón. Estamos en este maravilloso día con el pastor Nelly Reina de la Congregación Jesucristo La Roca. ¿Qué tal, amigos, seguidores? Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo también a los amigos de Guatemala, a los hermanos de Jesucristo La Roca. Estamos aquí en esta sección de los campeones del pueblo. Y quería entrevistar al pastor y le tengo una serie de preguntas, pastor. Claro, con mucho gusto. La primera pregunta es, ¿cómo es Dios para usted? Muy buena pregunta. Creo que también lo hicieron, el mismo Jesucristo lo hizo en el libro de Mateo capítulo 16. Él le pregunta a Pedro y le dice: ¿quién cree la gente que soy yo? ¿O quién soy yo para la gente? Pedro le dijo: algunos dicen que eres Elías, y agregó otras frases. Personalmente, si me hubiese hecho él la pregunta a mí, yo le hubiera dicho que había gente también que creía que él era bebedor de vino, hijo de fornicación, también le decían que era hijo de fornicación. Y la pregunta clave, creo que le hizo Jesucristo a Pedro fue: ¿quién crees tú que soy yo? Y eso es lo más importante, porque lo que las personas piensen acerca de Jesucristo pues no es muy importante. Lo importante es que pensamos nosotros de Jesucristo. Y personalmente creo que Jesús en mi vida ha ido cambiando de personalidades. Al principio Jesús para mi vida era mi Redentor, mi Salvador. Yo lo acepté como mi Salvador. Después cambió mi forma de verlo a Él como mi Salvador y se convirtió en mi sanador, porque en una ocasión el doctor, en una enfermedad que padecía, el doctor me dio un diagnóstico incurable para la ciencia y para la medicina. En ese momento, pues, día después Él me sanó y fue algo maravilloso. Y en ese momento Él se convirtió de ser mi Redentor a ser mi sanador. Él fue mi sanador, pero después cambió la personalidad. Hoy lo veo como un amigo. Él es para mí como un amigo. Hablo con Él como un amigo. Es una amistad un poco más abierta, un poco más íntima. Sí, Jesús es mi amigo. Ajá. Qué buena manera de ver. Es una manera muy impactante. Usted llegó a conocerlo poco a poco, como conoce a las personas. Primero son conocidos, después se hacen amigos y ya después se hacen una sola relación. Sí, Jesús en realidad no es una persona. El hecho que no lo veamos no significa que no sea como nosotros. Como cuando tú conoces, exacto, el ejemplo que tú ponías de conocer a una persona, si empieza una amistad y empieza a desarrollarse, se vuelve más profunda. Creo que en el caminar cristiano debe ser así. Entre más intimidad tengas con la persona, entre más te socializas con la persona, entre más tiempo le dedicas a una persona, llegas a conocerlo más. Y de igual forma es con Jesucristo. Si tú le dedicas mucho tiempo a Jesucristo, va a ser mucho más fácil que lo llegues a conocer como un amigo. En cambio, si lo oras muy poco, te congregas muy poco, le buscas muy poco, va a ser como un conocido lejano para ti. Y eso pues no consiste en él que quiera ser tu amigo, consiste en uno que tanto uno desea buscar. Y de manera como tú lo buscas, pues él va a responder de alguna forma. Usted dijo algo muy importante. Usted dijo sobre que le habían diagnosticado una enfermedad incurable. Así es. La siguiente pregunta que le quiero realizar es la siguiente: ¿cuál ha sido los momentos más impactantes que ha tenido en el caminar con Cristo? Han sido muchos momentos especiales, es como lo que hablábamos, la amistad. Creo que cuando vas con un amigo, cada momento es especial, cada instante queda en el corazón. Pero sí, obviamente hay momentos inolvidables que te marcan, que te cambian la vida. Incluso cuando de repente estás triste y viene el recuerdo de ese momento, pues te cambia el estado de ánimo. Creo que fue cuando Él me sanó. Creo que
yo anhelaba tanto mi sanidad, mi salud, anhelaba ese cambio porque como humanos nos sentimos impotentes. Te das cuenta que el dinero no te ayuda en nada, te das cuenta que la familia incluso no te puede ayudar, te das cuenta que tus hijos no te pueden ayudar, te das cuenta que los hermanos de la congregación no te pueden ayudar, no porque no quieran hacerlo, sino porque no pueden hacerlo, no tienen el poder ni el medio para poder ayudarte, te sientes solo, te sientes frustrado, deprimido, pero en ese momento llega alguien que si puede hacerlo, y eso es impactante. O sea, cuando todos te dicen no, él viene y dice sí, yo puedo ayudarte, y lo hace de una forma sin condiciones, sin pedirte nada a cambio, y eso es lo más hermoso Fue como, le pareció como esas películas que ya como en el momento más importante, donde está como el punto de quiebre. No sé si me doy a entender, en esos momentos como que cuando se lo diagnosticaron a ustedes se le dio como esos golpes de la vida que dice, ¿y ahora qué hago? Y después llegó Dios y le dio como ese aliento de vida. Eso es lo que necesitamos como muchas veces. Esos momentos que decimos que todo se está cayendo, pero ahí Dios pone su mano. Sí, es como cuando tú planeas algo, por ejemplo, mañana decides ir a pasear y en tu mente nunca está que va a haber alguien que te va a impedir eso, pero la enfermedad es así, en la vida vas como un viaje, lo tienes todo planeado, no pones en medio del viaje que te va a pasar algo. Es como cuando alguien se casa, nunca se casa pensando que se va a divorciar, y la vida es así, vas lleno de ilusiones, lleno de sueños, y de repente viene la enfermedad y no está entre tus planes, y te das cuenta que en realidad todo lo que habías planeado no sirve de nada, porque no tienes esa herramienta que se llama vida para seguir adelante. Entonces se te cae completamente tu mundo. Es algo terrible. Solo piensas en la muerte, o cuánto tiempo te queda de vida, o cuánto tiempo más vas a disfrutar de tus hijos, y es algo horrible. Solo de recordarlo me pongo mal, pero en ese momento cuando piensas que todo se acabó, viene Jesucristo y te da una oportunidad más. Esos son los momentos donde uno se da cuenta de la gran dependencia que le tenemos a Dios. Y siento que también es parte del plan divino de Dios, porque aunque seamos cristianos, aunque trabajemos en su reino, creo que nos volvemos como esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestros sueños, esclavos de nuestra visión, y nos desenfocamos de la relación con Cristo. Nos enfocamos en el ministerio y desenfocamos la relación con Él, y creo que Él dice el momento, aquí lo más importante soy yo, mírame a mí, no al ministerio. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Y como pastor a veces nos olvidamos de la relación del dueño del ministerio y nos enfocamos más en el ministerio. Wow. Ahora que acabo de mencionar eso sobre la relación, ¿qué hace para nutrir su relación con Dios? Si usted tiene, digamos, como esa rutina o disciplina donde usted se levanta, ora o hace otro tipo de método, ¿cuál es su manera de nutrir su relación? Todo va a depender de la persona, de lo que, en base a la primera pregunta, de lo que él es en ti, porque al principio, cuando empezamos a caminar en el cristianismo, pues nosotros somos como siervos, somos como esclavos de él, y obviamente vivimos una vida de tradición muchas veces, y vivimos una vida de penitencias, es decir, tengo que ayunar 2 veces a la semana, tengo que diezmar. No estoy diciendo que sea malo, o sea, no me malinterpreten, pero ¿por qué? Porque la condición mía es de esclavo, soy esclavo de Cristo. Tengo que ayunar, tengo que diezmar, tengo que orar antes de acostarme, antes de levantarme o antes de empezar mi día. Y también tengo que hacerlo antes de dormir. Se vuelve como monotonía. Exacto, como un hábito, una costumbre.
que al poco tiempo pues te das cuenta de que no funciona así. Pero cuando pasas de ser esclavo y te conviertes en un amigo de Jesús, creo que ya no es una carga, ya no es una costumbre, sino es un deleite, es un deleite de gozo. Entre más tiempo hablas con tu mejor amigo, lo disfrutas más. Ya no es como penitencia. Te soy honesto, con mi corazón, oro postrado, pero oro más caminando, oro más en el trabajo, oro en todo tiempo, pero sin cesar. No lo hago postrado, o sea, lo hago, es que lo tomo como un amigo, o sea, Sí. disfruto los momentos, hablo con él de una forma diferente como lo hacía antes. Es como una amistad, es exactamente. Una amistad, es una relación que usted, como hablar con una persona, como una persona ahorita, como estamos haciendo, es nutrir la relación, porque si usted deja de hablar con Dios, es como perder el contacto, ¿cierto? Sí, obviamente, sí. Lo puedes ver como una amistad. Tú tienes un amigo a quien amas, Sí. lo buscas, porque él se convierte como una necesidad para tu vida. Pero en realidad puedes salir incluso a estar en el lugar más sencillo y lo puedes convertir en algo maravilloso, en algo mágico, en algo así. ¿Por qué? Porque no es el lugar, sino es con quien tú estás. Y mi vida es así, yo platico con él en todo momento. Obviamente hay un tiempo especial en donde estás en adoración, en oración y en ayuno, pero Intimidad. ya es diferente porque con un amigo tú puedes hablar, incluso puedes bromear con él, pues hay bastante confianza, ¿no? Para poder tener o entablar un tema o cualquier otro. Qué bueno, me parece es muy bien dicho. La respuesta es bastante edificante, porque muchas veces pensamos que es como una rutina, que me tengo que levantar y ya no es un acto de amor, sino acto como es una rutina que está realizando, como levantarse a comer todos los días. No, eso es algo a quien amo, a quien le sirve. Exacto, y a la larga pues nos volvemos religiosos. No estoy diciendo que sea malo orar, pero ya no le sientes la misma sensación, la misma motivación como al principio. Cuando tú haces una rutina te das cuenta que al principio lo sientes diferente, al final ya lo haces porque ya se volvió un hábito. Y caer en ese hábito con Jesucristo creo que no te vuelve religioso. Te vuelve religioso, legalista, empiezas a ver otros pastores y empiezas a juzgar a las personas. Empiezas a decir que eso no está bien, que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Entonces, creo que si tuviéramos un poquito más de intimidad con Jesucristo, nuestra vida cambiaría. Tendría como otra perspectiva de lo que es. Exactamente, otras situaciones, otra perspectiva. Pastor, le tengo otra pregunta. Claro. Esto es relación de su iglesia. Ajá. ¿Cuál es su visión para la iglesia y qué trabajo haría para implementarla? Ok. Creo que todos como pastores soñamos, y no es malo soñar con una iglesia grande, un edificio enorme, tener piscina, tener un campo de fútbol. Creo que todos soñamos con eso, pero el problema es qué herramientas tenemos para llegar a eso. Y pues la pregunta es muy desafiante para mí y para mi congregación. Estamos ahorita en el momento de tomar una decisión muy sabia, porque hace años nos formamos una meta y ya la logramos, gracias al Señor. O sea, llegamos al punto de donde nosotros soñamos, se convirtió en una realidad. Pero hoy tenemos que volver a soñar nuevamente para emprender otra vez el camino para llegar a esa visión. Y lo que estamos anhelando con todo nuestro corazón es ampliar nuestro templo, porque gracias al Señor pues el número de miembros ha sido suficiente para llenar el área. Entonces la palabra dice ensánchate.
no seas escaso. Y creemos en esa palabra, tenemos que ensancharnos y seguir adelante. O sea, no es un afán, tampoco es como una competencia, sino que es como la motivación que nos da el día a día para ser mejores y para poder trabajar en la obra del Señor. No es como algo como que usted lo ve que no se le diría incluso soberbio porque no lo es, y tampoco sería, incluso no sería como, usted no se quiere quedar ahí porque no es conformista, es como el deseo de llegar a la salvación a todos. Eso es lo que veo en usted que quiere hacer tener ese proyecto, porque es bueno que la salvación, predicar más que todo en el ámbito de... Yo siento que es como la comida, no soy cocinero, pero he probado las comidas, ¿verdad? Y siento que comer lo mismo todos los días te enferma a la larga. Comes lo mismo todos los días, te termina enfermando. Y siento en los caminos del Señor tienes que tener algo, una motivación, tienes que tener una visión bien clara, y eso mismo te motiva a seguir. Llegas a los cultos con otro pensamiento. No es bueno que la iglesia se estanque. Llegaste a una meta, tienes que trazarte otra meta, porque el camino no se termina ahí. Nosotros los humanos estamos diseñados a ser competitivos día a día. Entonces cuando se muere esa sana y santa competitividad, te enferma. Entonces tienes que innovar y pensar. Y como iglesia queremos tener un colegio propio, una casa de orfanato. Estoy pensando a largo plazo, ¿verdad? Sí. Pero obviamente ese largo plazo también tiene facetas, y creo que hemos terminado la primera faceta. Es tiempo de empezar a hacer una faceta, y algún día podemos llegar a tener el colegio, también tener la casa de orfanato. Qué bueno eso. Ese momento que uno quiere crecer, porque uno quiere crecer, y eso está bien. Pastor, ¿cómo se relaciona con un cristiano diferente a usted, con otro tipo de doctrina, por así decirlo? ¿Cómo usted se relacionaría con eso? Buena pregunta. Con tantas doctrinas que hay hoy en día, sí. Hablábamos con tu papá acerca de la Navidad, y algo que tengo bien centrado en mi corazón es que Dios no nos llamó a debatir. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debamos debatir. Creo que cuando estás hablando con personas que tienen otro tipo de pensamientos, porque es bueno que haya otro tipo de pensamientos, es bueno porque tenemos libre albedrío y también libre expresión. Y qué horrible y tedioso sería que todos pensaran de la misma forma que yo. Dios creo que nos hizo de esa forma porque quería que tuviéramos nosotros nuestra propia opinión acerca de cada cosa. En el libro de Judas, único capítulo, versículo 6, dice: convéncelos a los que, en cuanto a los que tienen una doctrina errada, convéncelos. Pero esa palabra convéncelos en otras traducciones significa como que enamóralos, no debatiendo, sino hablando bonito. Por ejemplo, si tú vienes a mí, pongamos un ejemplo muy claro por el tiempo que estamos viviendo, la Navidad. Si yo no estoy de acuerdo con la Navidad y tú sí, y la cosa se pone caliente, como decimos en Guatemala, pues es el momento de cortarlo. Sí. Pero yo puedo convencerte hablándote bases bíblicas y demostrándote con la palabra de que es diferente a tu forma de pensar. Entonces la Biblia no me llama a debatir, la Biblia me llama a convencerlos, a enamorarlos, a predicar bonito, como dice Eclesiastés. Sí, porque estamos en ese momento. Yo siento que estamos viviendo esa parte de que hay como mucha confrontación entre nosotros mismos, y no hay una edificación de lo que es la palabra, sino que uno busca la razón y no busca la verdad de lo que quiere la palabra. Es como fanatismo. Sí. Es como los equipos de fútbol, el mejor, sí. Cuando uno cae en ese debate, eso ya no es del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo viene, como tú dices, a edificar, a construir. Nunca viene a herir, nunca va a venir
a hacerte sentir mal, ¿verdad? Sino que siempre va a querer edificarte. Wow, es cierto, yo también. Pero gracias a Dios ya se ajusta. Sí, es cierto. Pastor, fíjese que yo tengo esta pregunta, como decirlo así. Yo siempre que he visto, podría decir, quién es su modelo de fe, porque nosotros podemos decir que, ¿verdad? David, no sé mucho, pero los pastores, ya los adultos, incluso, ¿cuál es su personaje, su modelo a seguir en la fe? ¿Te refieres a la Biblia o puede ser un personaje? Sí, lo que usted desee, bíblicamente o los dos, si quieren. Okay. Son varios, creo que en la vida cristiana, pues, por eso el Señor Jesús dejó, como el Padre dejó tantos personajes en la Biblia, porque creo que todos nos dejan un mensaje diferente y una forma de admirar diferente de cada uno. Pero en mi vida quizá puedo decir a dos personas, mi esposa y mi madre, que han sido para mi madre un ejemplo de servicio y mi esposa una forma de empuje, sigue adelante, algo más bien. Y bíblicamente, pues, aparte de Jesús, que por excelencia es todo, creo que podría quedarme con Daniel. Daniel a temprana edad empezó a servirle al Señor y tuvo muchos enemigos. Y no importando su edad, él siempre mantuvo en pie la doctrina, la sana doctrina, el deseo y el celo de ser santo. Y no vendió su santidad a costa de nada, como Esaú, que por un plato de lentejas, obviamente tenía mucha hambre, pero pudo más el hambre o pudo más el placer que la visión. En cambio Daniel mantuvo siempre en pie su visión, lo que él quería hacer en la vida. Y creo que es algo de admirar, más que todo en la edad que él empezó, que es muy joven, empezó a servir al Señor. Y yo lo admiro porque muchas veces como humanos fallamos. Entonces, y cuando fallamos nos sentimos mal, pero admiro esa parte a Daniel porque él no falló a pesar de que anduvo en un cuerpo humano lleno de pasiones y de debilidades como nosotros, pero se mantuvo. Es decir, él es un ejemplo de que sí se puede en esta vida, se puede ser santo, se puede abstenerse de muchas cosas para poder agradar. El final de todo es agradar a Dios, ¿verdad? Sí, eso es. Ese diría que es su personaje favorito. Sí. Wow, que es bueno. Por lo menos sí, no me falla muchas veces a Dios, pero Dios siempre está ahí dándose la mano. Exactamente. Bueno, como ya estamos ya en la última parte de la entrevista, ¿qué consejo le tiene para los jóvenes, para esos jóvenes que están llenos de fuego, pero a veces pasan por muchas cosas? Creo que un joven tiene mucho por delante y puede enderezar muchas cosas en la vida. Uno, pues, no soy tan viejo, pero ya pasé los 40 y hay cosas que ya no se pueden enderezar, pero un consejo que le puedo dar a un joven que sea perseverante, que persevere. Eso de perseverar va a implicar dejar muchas veces los videojuegos, va a implicar dejar los placeres, incluso el fútbol. ¿Por qué? Porque perseverar significa estar ahí siempre, intentarlo, fallaste, volver a intentarlo, fallaste, volver a intentarlo, fallaste. Y va a llegar un momento que lo vas a lograr. Y a mí personalmente en mi vida me ha ayudado bastante eso, ser perseverante. A veces uno empieza a tener ideas que para los demás son ideas locas, pero cuando escucho las opiniones de los demás, no, eso no se puede, eso nadie lo ha logrado, no, ¿qué vas a pensar? O sea, creo que para mí ha sido un desafío porque digo, si lo puedo hacer, si los otros no lo lograron, yo sí lo puedo hacer, pero implica perseverancia. Perseverancia. Y cuando te das cuenta lo has logrado. Un consejo para los jóvenes: sean perseverantes.
en todas las cosas, incluso con las chicas también hay que ser perseverante. Entonces, bueno, pastor, le pedimos esta entrevista edificante, maravillosa. Esto ya usted nos va a dar una perspectiva de lo que es una persona que está perseverando incluso con sus sueños de ampliar, incluso con ese personaje que admiró, lo está implementando en la fe, creyendo que sí se va a expandir. Y me alegro por eso, me alegro, muy edificante. Gracias, Javier, Dios te bendiga. Gracias a usted. Esto es 300 de Gedeón. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Ya recorto. Uy, no grabo nada. No grabo nada. ¿En serio? No, mentira.